ese complejo nuclear en Nimes, en Marcoule. Francisco Castejón, con lo que sabemos del accidente, con los datos que nos llegan, se produce en una zona de tratamiento de residuos, en una especie de horno. ¿Con esos datos le preocupa o no le preocupa? Porque no ha habido fuga radiactiva. Afortunadamente no ha habido fuga radiactiva y afortunadamente el accidente se ha limitado a la zona de residuos de media y baja actividad del complejo de Marcoule, que no es una central sino un complejo en el que se trabaja para reprocesar el combustible gastado, para producir plutonio y para producir, y esto es muy importante, nuevos tipos de combustible nuclear. Digo que es muy importante porque esto es clave en los planes de la industria nuclear de todo el mundo. Una vez que se agote el uranio, se agotará además en un corto plazo de tiempo, digamos unas décadas, pues o hay un combustible alternativo o hay que cerrar. Entonces, por eso, Marcoule es estratégico para la industria nuclear. Sin embargo, comentaba yo antes, los 4 reactores de Marcoule están inactivos. Sí, el asunto es que allí se hace una serie de trabajos de alto riesgo y que tiene más que ver con el tercer ciclo de combustible, con la gestión de los residuos y con el reproceso de los residuos, que con la producción de energía. ¿Por qué, doctor, dice usted que de alto riesgo? Es decir, es verdad que es un complejo, digamos, especial en algunos aspectos estratégicos en la industria nuclear francesa, porque han utilizado para fabricar plutonio combustible, digamos, con destino militar, para construir, para desarrollar bombas atómicas. Pues es de alto riesgo porque las actividades que se realizan no son estándares, son actividades de desarrollo, muchas de ellas nuevas, se hacen pruebas. Hay un reactor, el Fénix, que es un reactor rápido, el hermano menor del Super Fénix, que hubo que cerrar por funcionamiento catastrófico. Entonces es un complejo muy grande, no tenemos en España nada parecido, afortunadamente. Y si la explosión de la zona de combustible media y baja se hubiera propagado a la zona de combustible de alta, estaríamos hablando de un desastre nuclear de consecuencias seguramente, bueno, más terribles que la de Fukushima, probablemente. ¿Le ha parecido adecuada, lógica la reacción tanto de las autoridades francesas como las autoridades españolas, que inmediatamente ayer pusieron en marcha todos los mecanismos de alerta y, como decíamos antes, no se han detectado partículas radiactivas en ningún momento en España, aunque estamos muy cerca? Pues en el caso de las autoridades españolas yo pienso que sí. Yo pienso que ante un accidente de ese estilo hay que ponerse en guardia porque estamos a menos de 250 kilómetros escasos del punto del accidente. En el caso de las autoridades francesas yo me quiero quejar de falta de transparencia. En el momento del accidente, todas las páginas web relevantes, incluida la del ASN, que es el equivalente al Consejo de Seguridad Nuclear nuestro, estaban caídas. No había comunicación oficial ninguna, no había forma de enterarse de qué estaba pasando. La zona estaba cercada, no se sabía si había o no escape radiactivo, y eso en el mundo de hoy pues yo creo que es grave. Ante un suceso como este que levanta tanta alarma, yo creo que la información para tranquilizar a la población es clave. Esto es lo que decía después de ese accidente, de ese importante susto en ese complejo nuclear, la ministra Nathalie Mouziret, que es la ministra responsable en Francia de la energía nuclear. Cet accident est l'occasion, de toute façon, de nous rappeler à la plus grande vigilance, même s'il n'y a pas de fuite radioactive dans l'environnement, même s'il s'agit bien aujourd'hui d'un accident industriel dans une zone nucléaire, c'est encore une fois un appel à la vigilance. Lo que ocurre es que no parece que en Francia haya un movimiento social importante, crítico frente a la energía nuclear. En Japón está pasando, y hemos visto datos hoy de una encuesta espectacular, donde el 85% de la población quiere el cierre de todas las centrales. En Alemania, Angela Merkel ha reaccionado anunciando el cierre de todas las centrales nucleares. En España hay un debate abierto muy intenso. En Francia no lo parece y es la primera potencia de Europa. Yo diría la primera potencia del mundo prácticamente en desarrollo nuclear y en tecnología nuclear. En Francia hay un consenso social muy importante en torno a la energía nuclear porque se asocia la energía nuclear francesa con la independencia francesa, con la force de frappe francesa. Esto además es un hecho real. Francia es una potencia nuclear militar y civil. Yo creo que en la medida en que ocurran situaciones como esta, ese estado de opinión va a ir cambiando, porque la gente se va a dar cuenta de que su bienestar no depende de la energía nuclear, al contrario. La energía nuclear puede generar más bien malestar y daños para la salud si siguen ocurriendo sucesos como este. Diego, te veo ahí con dudas. Sí, tengo varias dudas ahí que me han ido surgiendo mientras hablaba el doctor. Una, porque dice que es un accidente nuclear cuando no ha habido radiación, ha estallado un horno de un depósito, no hay los niveles de radiación, estamos viendo ahora al compañero ahí en la zona, son normales porque se sigue usted manteniendo que es un accidente nuclear que yo entiendo que es mucho más dramático, mucho más alarmante, y dentro de lo que usted defiende entiendo que es mejor. Es decir,
al final esta planta, y pues es preocupante, es una alerta. Esta planta ya en funcionamiento desde el 99, no ha tenido nunca ningún problema, sí que ha tenido algún aviso en cuanto a que mejore su seguridad, que lo hizo. Un informe del año pasado dice que esos pasos se han dado en el sentido correcto, y lo que es la zona peligrosa parece estar a salvo de posibles dudas o de inseguridades, ¿no? Hombre, el problema es que entendemos por accidente nuclear, ¿no? Si un accidente nuclear es aquel, como he dicho al principio, que empieza, ¿no? Que se produce en torno al material nuclear, pues claro, ni este ni Fukushima sería un accidente nuclear. Hombre, no, yo entiendo que un accidente nuclear es aquel en el que se produce radiación. No necesariamente. Un accidente nuclear es el que se produce en una instalación nuclear que la lleva más allá de sus bases de diseño, donde ocurren cosas para las cuales el diseño de la instalación no está preparado. Eso es un accidente nuclear. ¿Le queremos llamar accidente industrial? Pues llamémoslo accidente industrial, pero en este caso nos hemos encontrado con una explosión en una zona con material nuclear, porque eran metales procedentes de los elementos combustibles, por tanto material nuclear, que han sido afectados. Afortunadamente no ha habido escape al exterior, maravilloso, nos alegramos, y afortunadamente esto no ha afectado a la zona de los elementos combustibles de alta actividad, pero yo creo que obviamente es un accidente nuclear. La diferencia digo, entre un accidente nuclear y un accidente industrial, en mi opinión, que yo no soy el experto aquí, es la consecuencia de ese accidente, no donde se ha producido. Yo creo que la diferencia entre el accidente de ayer y si se hubiera producido en una fábrica de Renault, que es el miedo que da que se haya producido en una central nuclear, porque el accidente de ayer afectó a material nuclear. Por ejemplo, una central nuclear como Vandellós 1, se produce un accidente, hay un incendio en la zona de turbinas que se propaga hasta el reactor. Inicialmente es un accidente industrial, si se hubiera limitado a la zona de turbinas habría sido industrial, pero se propagó hasta el reactor, por tanto nuclear. Tenemos ejemplos de sucesos en centrales nucleares que no se pueden calificar de accidentes nucleares. Por ejemplo, la quema de un transformador, ¿no? Se quema el transformador, pues es un incidente industrial en una instalación nuclear. En este caso ha habido material nuclear, metales contaminados con cobalto 60, afectados por la explosión. Por tanto, es un accidente nuclear. Doctor, para usted, entonces, ¿sería algo así como cínico por parte del gobierno francés no calificar a esto de accidente nuclear? Absolutamente. Yo pienso que es un accidente nuclear. Y claro, el problema en este caso es que nos estamos agarrando. Lo que pasa es que cuando dice nuclear, efectivamente, uno imagina que hay un problema en el reactor, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que hay instalaciones nucleares que no son reactores. Un depósito de residuos es una instalación nuclear y no es un reactor. Claro, digo, ¿qué diferencia lo nuclear de otra energía? Si es que la cuestión aquí ya es la radioactividad. Claro, entonces, si no hay radioactividad. Pero es que sí hay radioactividad. Son metales están diciendo que no ha habido escape. Que no. Nos están diciendo que el 012, que es la actividad normal. Que no ha habido escape. Pero ha estallado un horno, toda la zona del horno está seguro contaminada con cobalto, y lo primero que tienen que hacer es descontaminar esa zona. Afortunadamente no ha salido al exterior del complejo. Pero ni siquiera los trabajadores que estaban ahí están contaminados. Ni siquiera los trabajadores, los pobres que están heridos y el muerto, claro, afortunadamente, que han muerto por una explosión. Pero afortunadamente, a ver, Ramón, que te veo también con dudas. Ramón, es que a mí estas constantemente